Bueno, si quieres puedes ir hacia atrás, puedes hablar de Kennedy, puedes hablar de McKinley, puedes hablar de los que han sido asesinados en la historia de Estados Unidos, que han sido, de hecho, varios presidentes. No estamos hablando simplemente... Y a Trump le iban a sacar una pistola. Ha sucedido, ¿no? Acaban de detener hoy a una persona que supuestamente... Le iban a sacar una pistola y tirarle. Exacto. A Trump. A veces, esta clase de eventos que tienen ese impacto a nivel social pueden mover mucho más que depende de cómo se maneja, porque al final en este tema el manejo de la información, el papel de los medios, el papel de los distintos mecanismos de creación de opinión pública es fundamental. Pero incluso, fíjate en este caso, en la propia material que estaba presentando se hablaba de uno de los sondeos que yo comentaba antes, justo antes del material, que hay evidencia de que hay una proporción muy importante, probablemente mayoritaria de la población estadounidense, que al menos quiere un nivel de regulación de la circulación, de la venta de armas, para tratar de contener el crecimiento que es bien evidente también de los crímenes que se dan y sobre todo masivos que se dan con armas de fuego en Estados Unidos, con todas esas implicaciones. Pero al final estamos hablando de un tema que desborda, la opinión pública no vota sobre el tema. No, pues por ahí eso se vota a nivel congresional. Y en Congreso se vota, sí, por los intereses que pueden tener los electores, pero se interesa por los intereses que tienen los que soportan, los que apoyan las campañas, los que manejan los fondos. Y recordemos que además hay un nivel anterior dentro de los procesos electorales, que es el proceso de primaria, donde los cuales la fuerza mayor se concentra, los grupos más radicales, y ahí es mucho más fuerte el impacto que puede tener la defensa de los derechos individuales, sobre todo en los sectores, dentro del Partido Republicano ahora mismo, en las partes o en los componentes más conservadores dentro del mundo de la política estadounidense, que se ven con mucha fuerza en estos ámbitos, y presentar una moción o apoyar una moción para controlar o restringir alguno de estos temas, no solamente las armas, pero en este caso de las armas, puede costarle a varios de estos congresistas no solo la reelección, sino incluso la nominación por sus partidos para esa campaña electoral. Y de esto es lo que estamos hablando. Y es cierto, sí, este es un año electoral, pero el año que viene es el año que antecede al año electoral para el Congreso. De elección en elección. De hecho, hay varios estudios que demuestran que el momento exacto para iniciar una campaña electoral es cuando termina la anterior. Justo el momento que termina la anterior se empieza la siguiente. O sea, sobre todo a nivel de Cámara de Representantes, que cada 2 años el ciclo electoral se vive permanentemente en procesos electorales, y todo esto hay que pensarlo para poder entender las actitudes que tienen esta clase de figuras políticas, que además, recordemos, y yo sí coincido, que lo más probable es que la Cámara de Representantes permanezca en manos republicanas. Tampoco es adivinando, simplemente es lo más probable. Yo se pongo parte que lo más probable, siempre hay que dejar un espacio para sorpresas, pero en ese contexto, esta presencia de estos grupos radicales en una situación de crisis en la cual además los índices de desconfianza respecto a las estructuras federales están en niveles históricos en realidad. Y hay sondeos que están mostrando que ese nivel de rechazo al gobierno federal no solamente son los 2 candidatos que aparecen en los partidos, sino que se expresa en los bajos índices de aprobación de las figuras que ocupan cargos públicos ahora mismo a nivel federal sobre todo. Lo que está diciendo es que hay un nivel de desconfianza a todo lo que venga de ese gobierno federal, desde regulaciones de armas hasta políticas de seguridad, pasando por el criterio de que el Estado, el gobierno federal, nosotros le llamaríamos Estado, el gobierno federal no tiene la capacidad, ni siquiera tiene el derecho de obligarme a mí a que él sea el que me proteja. Yo como individuo tengo no solo el derecho, sino la voluntad y la obligación de prácticamente defender a mí y a mi familia, porque eso también está insertado en la idea de que el individuo por separado es la base de toda esa construcción social. Esa también es una expresión de ese individualismo. No vale un mecanismo colectivo de seguridad, de protección, de control, sino que el individuo tiene que garantizar la protección de sus intereses y de su vida, de sus propiedades en primer lugar, y eso pasa también por la adquisición de los medios para hacerlo, armamentos en este caso. Y ir contra eso significa ir contra los derechos del individuo en ese nivel de imaginarios. Y en un segundo, y por detrás de todo esto, en un segundo plano, pero mucho más influyente, está los recursos de que disponen los sectores que apoyan esta continuidad de una política que ha llevado a una reducción continuada de las regulaciones. No es que no se introduzcan, no es que se va disminuyendo los niveles de regulación que existieron en algún momento. Y eso también hay que pensarlo. Yo lo veo